Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Señores, en este 1 de julio les tenemos que contar que hay buenas noticias, que la justicia sigue actuando, que Pedro Sánchez está cada vez más cerca de ser puesto en el foco, sobre todo teniendo en cuenta que ha entrado en prisión Santos Cerdán, que parece que va a tirar de la manta y que no es el único, hay más nombres propios. Ya les digo, buena noticia que esté funcionando la justicia, pero también es buena noticia que hoy comienza una huelga de justicia precisamente para pedir eso, independencia judicial y que esté separada de los poderes ejecutivo y legislativo y que por tanto tengan herramientas y manos para poder actuar contra algunos males endémicos de nuestro país, como es la corrupción. Pero nos vamos a hacer preguntas porque aquí queremos saber hasta dónde va a llegar la justicia, hasta dónde le van a dejar, qué están haciendo mientras y sobre todo quién va a caer dentro de esta larga lista de presuntos corruptos. ¿Nos van a devolver el dinero? Vamos a ver qué pasa con todo esto y actualizamos la información con don Eric Gutiérrez. El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, negó ante el Tribunal Supremo cualquier implicación en la trama del caso Koldo. Acusado de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, solo respondió a su defensa y se declaró víctima de una persecución política por su papel en la moción de censura de 2018 que llevó a Sánchez al poder y en la posterior negociación de gobiernos de coalición. Durante su declaración rechazó las grabaciones en las que supuestamente participa en el reparto de comisiones ilegales y explicó que rompió el contrato con la empresa Servinavar tras consultarlo con su esposa. También defendió su papel en el Ministerio de Transportes como coordinador político entre el partido y el gobierno, negando haber cobrado comisiones o favorecido adjudicaciones a dedo. Cerdán reconoció que fue él quien negoció la ley de amnistía con Junts, una medida que consideró esencial para lograr la investidura de Sánchez. Señaló además que mientras él lideraba ese pacto en Bruselas, el ministro Félix Bolaños negociaba con RC, lo que podría convertirlo en el siguiente objetivo judicial. Se presentó además como el arquitecto de los gobiernos progresistas y defendió que su vínculo con el empresario Anchón Alonso, con quien incluso compartió piso, se debía a su papel negociador con PNV y Bildu y no a intereses personales. Vamos a ver si empieza a recuperar la memoria Santos Cerdán según qué cosas, teniendo en cuenta que va a estar en Soto del Real. Las primeras horas generalmente son muy duras, ya se lo cuentan diferentes medios de comunicación, sobre todo porque él va a estar durante un tiempo en el departamento de ingresos, en el departamento de aislamiento y va a estar en una celda individual después de que se someta a su entorno más cercano a un registro exhaustivo. Ya se registró la sede de Ferraz para clonar el correo electrónico, posteriormente lógicamente pues será la parte de, por así decirlo, sus pertenencias más personales. Y para ello, señores, dentro de esto, lo que establece, ¿no?, el régimen penitenciario, el reglamento penitenciario de Soto del Real, lo que se le va a asignar es una celda en un módulo dentro de esa prisión preventiva, en la que pues tendrá la ayuda de un trabajador social y un educador. Trabajador social también para detectar algunas carencias que pueda tener en el ámbito psicosocial, que es lo que nos dice precisamente pues Voz Populi, teniendo en cuenta pues eso, que la situación va a ser muy complicada. Pero como yo les decía al comienzo de este repaso de las noticias, la pregunta aquí es ¿dónde está el dinero? ¿Quién se lo llevó y por qué se lo llevaron? ¿Por qué? Pues para su enriquecimiento. Pero ¿con la connivencia de quién? Pues esta es una de las claves. Vamos a hacer lo posible porque no sea borrada la imagen tan demoledora de Santos Cerdán entrando a prisión y que sepan los socialistas que ese es el caminito que pueden seguir cada uno de ellos. Desde luego, desde el Partido Socialista lo que están intentando es difuminar su figura, intentando borrar esa instantánea y sobre todo quieren hacer desaparecer la imagen, la fotografía de su gira en las primarias, esa del famoso Peugeot en la que estaban pues los grandes protagonistas de esta red de corrupción. Quieren que acabe en los archivos como algo pues prácticamente anecdótico. Y lo que tenemos que hacer nosotros en la medida de lo posible es que no ocurra así, que sigan pidiendo perdón o que por lo menos comiencen, ¿no? Les digo lo de comenzar porque Miguel Ángel Quintana Paz en nuestro programa hace unos días hablaba de qué importante era asumir las responsabilidades, más aún en política, y sobre todo que una petición de perdón tenía que tener 3 puntos, y se los recuerdo. La primera, reconocer que es la culpa de uno, asumir esa culpa. La segunda, hacer todo lo posible para no reincidir. Y ya ven ustedes que han seguido y seguido y seguido. Y la tercera, y quizás más importante, la de restaurar el daño causado, arreglar todos estos desmanes. ¿Y cómo se consigue?
Pues en primer lugar, dejando el poder, y en segundo lugar, restituyendo el dinero. La pregunta que trae aquí el diario El Mundo hoy en portada es muy importante. ¿Qué pasa con el dinero y a dónde ha ido a parar? Dice Ángela Martialay que el Supremo sospecha que el botín de mordidas recaudado por Cerdán es mucho mayor y apunta al reparto entre muchas más personas físicas o jurídicas. Sigamos el rastro del dinero, que es el nuestro, el de todos los españoles a través de estas mordidas, a ver si en un momento determinado sí que conseguimos que actúen como gobernantes civilizados, respetuosos con la democracia, que es lo que tenemos, y sobre todo con ese espíritu de legalidad, que por desgracia es algo completamente desconocido por parte de nuestros gobernantes en nuestro país. A ver si conseguimos que sean honestos, que renuncien al poder y que pues realmente actúen en beneficio de todos los ciudadanos. Pero ya les digo que si está en manos del PSOE y más concretamente de Pedro Sánchez, no lo van a hacer, porque lo que hacen es exhibir su arrogancia, su narcisismo, porque en el fondo dejar el poder es algo como de tontos, de blandengues, de personas, pues ya lo ven ustedes, sensibles con otra serie de cuestiones, así que por eso están apostando por esa exhibición de poder tan descarada. Y ya les digo que lo que puede venir ahora puede ser incluso peor, porque son como un jabalí herido, que tienen ahora mucho miedo, pero a la vez mucho arrojo para llevar a cabo fechorías, porque están, por así decirlo, en las últimas. En fin, esto es lo que les contamos de Santos Cerdán. Y aprovechando que son un jabalí herido y que supuestamente están en las últimas, pues quizás habría que actuar, ¿no? Quizás sería un buen momento. El Partido Popular ha exigido la convocatoria de elecciones generales tras el ingreso en prisión provisional sin fianza del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, por su implicación en el caso Koldo. Escuchamos a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Así no se puede gobernar un país. Así no se puede continuar. Cuando el sanchismo va camino de la cárcel, es el momento de dar la palabra a los españoles, de disolver las Cortes y de que haya unas elecciones para que los españoles podamos hablar. Además, Gamarra ha recordado que Cerdán era el hombre de máxima confianza del presidente, el encargado de negociar la moción de censura, las investiduras y los pactos con Junts y Puigdemont. A Pedro Sánchez su máxima obsesión era saber cómo iba a pasar a la historia. Pues hoy lo que le podemos decir ya es que el sanchismo está en prisión sin fianza. La decisión del Tribunal Supremo de enviar a prisión sin fianza, como les decía, al número 2 del Partido Socialista, al número 2 de Sánchez, le afecta directamente al presidente del Gobierno. No es una cuestión puntual o ajena a Pedro Sánchez, no, todo lo contrario, es directísima, llega, como les decía, al corazón del sanchismo. Todos sabemos perfectamente a estas alturas que Cerdán era su hombre de confianza para todo. Era el que llevó y llevaba las negociaciones, no solo, como hemos conocido en el día de hoy, de la moción de censura, sino también de las investiduras y de la capacidad de mantener los acuerdos durante las legislaturas. También es el que llevó las negociaciones en Suiza con Puigdemont. Bueno, ayer junto con la noticia de Santos Cerdán saltaba la noticia de que Cuca Gamarra quería apartarse de la primera línea política dentro del Partido Popular. Nos sorprendía el manejo de los tiempos del Partido Popular a la hora de dar estas informaciones, sobre todo teniendo en cuenta que tiene un congreso este fin de semana, que igual podía haber esperado un poquito. Pero bueno, sobre todo lo que escuchábamos del mensaje de Cuca Gamarra situando al sanchismo en la cárcel, quizás es hacerle el caldo gordo al Partido Socialista, puesto que indudablemente es una buena noticia que esté Santos Cerdán en prisión, pero con eso no está el sanchismo en prisión. Está un ápice del sanchismo. Y vamos a asistir, señores, en estos próximos meses, ojalá en estos próximos días, en estas próximas semanas, a dos procesos paralelos. En primer lugar, el PSOE dedicándose lo que le queda de legislatura a intentar escapar de la cárcel, a intentar salvarse a sí mismo, a intentar evitar la muerte política. Y en paralelo, ya les digo, por parte del Partido Popular se va a entregar de lleno a una campaña electoral para ganar con rotundidad las elecciones, para hacer uso de ese cálculo político, de ese cálculo electoralista y, por tanto, intentar conseguir una mayoría absoluta. ¿Es necesario esto por parte del Partido Popular? Pues les tengo que decir que no.
que se puede presentar una moción de censura y de hecho están utilizando una serie de mantras desde el Partido Popular para desarticularla. Señores, no compren ese mensaje del Partido Popular, porque lo que están haciendo es intentar colocar a los suyos en vez de hacer uso de los diputados de Vox para presentar esa moción de censura de los diputados de Vox y los que puedan salir y que están descontentos están descontentos con este gobierno de Pedro Sánchez. Así que basta ya de ese mantra de que no contamos con los votos suficientes para ganarla, que eso es lo que proclaman desde el Partido Popular, cuando ni siquiera han hecho un esfuerzo para intentar negociar esa moción de censura, que además es importante en el sentido de que quizás sea complicado desalojar a Pedro Sánchez del poder, pero lo importante también es retratar a través de esta herramienta democrática a todos los diputados. Sería algo que dejaría, si se presenta esta moción de censura, pues muy mal a los socios de Sánchez y también, lógicamente, a los diputados, ¿no? Porque en realidad lo que haríamos es pues evidenciar lo que estamos viendo ahora mismo en el Congreso. El sanchismo herido grave, decía Cuca Gamarra que en la cárcel, pero ya ven ustedes que están en modo escape desde hace muchísimo tiempo. Ahora que Santos Cerdán está en la cárcel, está en prisión, pues parece que se estrecha el círculo en torno al número 1, a ese Pedro Sánchez, pero no hay que olvidar que lo colocó ahí, que era secretario de organización y que la UCO registró Ferraz pues hace un par de semanas. Así que cuando hablamos de financiación ilegal tenemos que hablar lógicamente del partido y sobre todo de ese gobierno ilegítimo de Pedro Sánchez, de cómo ha llegado al poder con una serie de candidaturas por lo menos irregulares y un proyecto pues bastante pernicioso para el interés de todos los españoles. Se ve que han metido la mano en la caja. Y encima hay cosas también bastante turbias, como que metían mano a ciertas señoritas. O sea, es una cosa realmente chabacana y es una auténtica vergüenza para España. El tema es cuánto tiempo van a aguantar y cuánto tiempo les vamos a dejar que así siga siendo. De momento dicen que es solamente cosa de partido. Ya anunció Pedro Sánchez que iba a haber una crisis de gobierno, una posible remodelación. Hay también Congreso Federal este fin de semana. Vamos a ver qué pasa y qué cambios nos regala Pedro Sánchez. María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha anunciado que dejará el gobierno en el momento oportuno para centrarse por completo en la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas previstas para el verano de 2026. Claro, lo haré en el momento en que sea oportuno, cuando ya nos aproximemos a esa fecha electoral. Claro que me dedicaré en cuerpo y alma a la campaña. Hoy por hoy, bueno, no lo sabemos cuando el señor Moreno Bonilla. Gobierno quizás en septiembre, octubre. No, estamos hablando de cuando se acerque la fecha de convocatoria electoral. Yo no tengo una bola de cristal para saber cuándo el señor Moreno Bonilla va a convocar elecciones. Nosotros estamos preparados ya con todos los procesos resueltos y con muchas ganas y con mucha ilusión. En una entrevista concedida al Correo de Andalucía, asegura que su aspiración es ganar la Junta de Andalucía, un objetivo que considera un reto ilusionante pese a los malos datos en las encuestas. Montero además defiende que en el PSOE duele más la corrupción interna que a sus adversarios, aludiendo indirectamente al caso de Santos Cerdán y exigiendo al gobierno andaluz que dé explicaciones sobre contratos del SAS por 1.500 millones concedidos en pandemia. Por último, la ministra de Hacienda ha ratificado su confianza en lograr un cambio político en Andalucía, manteniéndose firme en la defensa del Ejecutivo Nacional y cuestionando la exigencia de la oposición del PP andaluz, a quien insta a responder por sus propias controversias en materia sanitaria. Habló Pedro Sánchez de una especie de... Bueno, no dijo crisis de gobierno, dijo que era solamente del entorno del Partido Socialista, pero lo cierto es que parece ser que se iba a apartar también Ángel Víctor Torres, salpicado por el caso Berni, de su cartera, y que en esas próximas elecciones andaluzas, que sería en principio la primera cita que tienen los andaluces con las urnas, tendría que ir de candidata a María Jesús Montero. Ayer, aprovechando todo este batiburrillo de informaciones, se planteó este dato, que ya saliera del gobierno y que por tanto se postulara como líder del Partido Socialista y candidata a la Junta de Extremadura, y se dijo en vísperas del Comité Federal que se celebra este sábado.
Se celebra el del Partido Popular, se celebra el del Partido Socialista, en fin, qué casualidad, ¿no? Siempre los rojos y los azules juntos dentro de ese establishment, dentro de ese bipartidismo que ustedes conocen bastante bien. Pero si ustedes piensan que de ese Comité Federal van a salir buenas noticias y caras nuevas, son unos auténticos ilusos, porque lo que vamos a ver, y estoy convencida, es prácticamente maquillaje. Maquillaje para aguantar a Pedro Sánchez en el poder, porque si de repente hubiera un revulsivo significaría que el Partido Socialista todavía tiene algo de peso, sobre todo teniendo en cuenta pues los varones socialistas que están desconformes con toda esta parafernalia de Pedro Sánchez, con la entrada en prisión de Santos Cerdán, con las negociaciones con otras formaciones políticas nacionalistas, como es el caso del PNV, de Bildu, de Junts, de Esquerra Republicana. Pero claro, es que de un tiempo a esta parte, en el Partido Socialista, el único que tiene peso es Pedro Sánchez, con su ego y su poder tan autoritario, ¿no?, como nos ha ido demostrando en los últimos tiempos. Lo que pasa en el Partido Socialista apesta financiación ilegal del PSOE, apunta directamente al presidente del gobierno, pero tenemos que ver si precisamente están tan pillados como parece, si realmente vamos a poder tirar de la manta y podemos sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. En el caso del PSOE está claro que ahí va a haber mucha tela que cortar por parte de los tribunales, pero insisto, es sumamente importante que con esto también se arrastre al gobierno socialista. Y mientras pasa todo esto, señores, hay cosas que les afectan directamente. Por eso yo les decía esta mañana que es muy importante que nos hagamos preguntas. ¿Por qué no renuncian al poder? ¿Hasta dónde va a llegar la justicia? ¿Dónde está el dinero? Y sobre todo, ¿qué fechorías están haciendo mientras continúan con su ida hacia adelante? Vox ha denunciado con firmeza la gravísima agresión sexual sufrida por una joven española de 21 años el pasado sábado en Alcalá de Henares, en las inmediaciones del centro de inmigrantes gestionado por el Ministerio de Inmigraciones. La formación exige al Gobierno medidas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante lo que califica como un aumento de la delincuencia vinculada a la inmigración ilegal descontrolada en la ciudad. El portavoz de Vox en el municipio, Víctor Acosta, ha declarado que, según información policial, la víctima fue agredida sexualmente con penetración vaginal y anal por un individuo que, según las primeras investigaciones, podría estar relacionado con el Centro de Acogida y Emergencia para Inmigrantes, en el que actualmente residen más de 2.000 personas y por el que ya han pasado alrededor de 8.000 inmigrantes. Bueno, pues cuestiones que le tocan a usted directamente cuando hablamos de la inseguridad, cuando hablamos de la inmigración ilegal, cuando hablamos de gestión social de todos estos casos. Insisto, en muchas ocasiones de menas, o sea, en menores, que me llama la atención la hipocresía de la izquierda, ¿no? Cuando se trata de la infancia siempre claman y dicen que debemos proteger a los niños, y cuando hablamos de menores que quizás deberían estar con sus padres, pues de repente miran a otro lado, porque es un tema que realmente no les interesa. Mientras hablamos de corrupción, mientras ponemos el foco en Pedro Sánchez, ellos siguen pues con este tipo de políticas que realmente le perjudican, como les digo, directamente. Hablábamos de este centro de menas, del que van a abrir en Madrid en el Parque de las Avenidas, de las irregularidades que hay en el centro de Arturo Soria y de muchas otras cuestiones relacionadas con la política migratoria que, por las fechas en las que estamos, van a salpicar los medios de comunicación en los próximos meses. Por eso es tan importante que tengamos un gobierno legítimo, un gobierno que piense en los intereses de sus ciudadanos, mientras, como decía ayer José Antonio Fuster, mientras que España se desangra, ellos siguen pensando en cómo colocar a los suyos en el cálculo político y el cálculo electoralista. Señores, no podemos soportar más esta situación a la que nos ha llevado el Partido Socialista. Es el momento de dar un golpe en la mesa. Y, señores, les preguntábamos ayer por cuestiones relacionadas con la justicia. Sepan ustedes que hay una huelga convocada para los días 1, 2 y 3, para hoy, mañana y pasado. Aprovechemos todas estas informaciones para elogiar la labor independiente de la Judicatura. Si le meten mano también a esto, pues habremos perdido absolutamente todo, incluso la democracia, el Estado de Derecho, nuestra posición en el mundo. Seremos el hazmerreír de diferentes países que ven como lo que era una democracia occidental, una democracia moderna, termina convirtiéndose en una república bananera.
Hemos llegado hasta las 8:22, es el momento de poner la vista en Estados Unidos. Lo vamos a hacer con nuestro compañero Alejandro Baños, que es el que nos trae la crónica de lo que llevan en portada desde Voz Media, www.voz.us. Alejandro, buenos días. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos de varias noticias relacionadas con la justicia y las fuerzas del orden de los Estados Unidos. La primera es que la tasa de homicidios en grandes ciudades como Los Ángeles, Filadelfia, Baltimore o Denver ha bajado drásticamente desde 2022. Resulta que hace tiempo las autoridades de estas ciudades se alinearon con el movimiento llamado Desfinanciar la Policía para eliminar recursos a las fuerzas del orden después de varios episodios polémicos en los que estuvieron envueltos. Con el paso del tiempo, estas autoridades han abandonado esos reclamos que hacían y desde entonces los homicidios en sus jurisdicciones han ido bajando considerablemente. Hay que destacar también que los agentes federales han arrestado ya a más de 2.700 miembros de organizaciones terroristas extranjeras como el Cártel de Sinaloa o el Tren de Aragua desde que la administración Trump designó a dichas bandas como organizaciones terroristas extranjeras. El último apunte judicial y del que les informamos en Voz corresponde a una macrooperación llevada a cabo por el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el fraude sanitario. Un operativo en el que se han presentado cargos penales contra 324 personas y en el que se han incautado más de 245 millones de dólares en todo el territorio estadounidense. Vamos a terminar con Oriente Medio porque un alto clérigo iraní ha emitido una fatwa contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una fatwa se traduce como una sentencia religiosa islámica que algunos interpretan como un llamado a asesinar a Donald Trump. Por cierto, que el FBI y Seguridad Nacional han alertado sobre posibles ciberataques iraníes contra infraestructuras clave de los Estados Unidos. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Alejandro.